súper rápido. La comparación entre ramas. ¿Quién se ha puesto a comparar código de otra rama por, no sé, alguna razón de que hay un cambio en otra rama? ¿Cómo lo hacen? GitLab, ¿no? Pero como la navegación es muy tardada, ¿no? Tienes que irte a buscar la rama, luego darle a comparar, buscar con qué rama quieres compararlo y también por ejemplo, aquí son... no se ve nada. Ya se ve más decente, creo, ¿no? Sí. Ok. Entonces se van a GitLab, ¿no? Van a GitLab, buscan las ramas donde están parados en este momento y luego con la cual quieren comparar. Con PyCharm igual tiene un atajo de teclado, que en este caso yo lo configuré, pero bien nos podemos ir con el mouse. Aquí podemos ver las ramas. Lo voy a hacer con el atajo de teclado. Y tengo una rama que se llama counter. Entonces le voy a dar. Tiene dos formas de comparar. Esta que es el compare git current, que nos va a mostrar los commits que tiene diferencia de la rama en la que estamos parados. Esa es una forma, y la otra es comparar a nivel de tu working directory, ¿no? Entonces le voy a poner aquí div, y ya nos muestra aquí el árbol de los archivos que están modificados o que son nuevos, por ejemplo. Si le doy enter me va a mostrar los cambios como lo hace GitLab, solo que aquí es mucho más rápido. No tenemos que irnos a abrir el navegador, buscar GitLab, iniciar sesión, buscar la rama y todo eso que se hace manual. Bueno, esa es una cosa. ¿Qué más dice aquí? El commit selectivo. Por ejemplo, ¿quién, por ejemplo, cuando hace un commit le da git add punto? Ok. Y de repente nos encontramos con que en el código hay configuración de VS Code, por ejemplo, ¿no? Un settings.json que tiene ahí hasta el path completo donde trabaja el desarrollador que le hizo commit, ¿no? Entonces aquí con PyCharm nos dice qué archivos tenemos modificados. Los cambios que tenemos, y podemos seleccionar qué archivos sí les queremos hacer commit, e incluso hasta por línea de código. Bueno, aquí no tengo otro código, otro cambio, pero vamos a agregárselo. Vamos a poner aquí que es un comentario y tenemos un print, no sé, por cualquier cosa, ¿no? Sí, pasó por aquí. Entonces, ¿están de acuerdo que este print no debería de irse en el commit? O sí. Bueno, supongamos que no. Podemos nosotros decirle a PyCharm que esa línea, ese cambio no se lo lleve en el commit. Entonces, cuando yo le pongo aquí un comentario, por ejemplo, nueva funcionalidad, ¿no? Y yo le doy que haga el commit, esto, no sé cómo lo hace internamente, pero esto no se lo lleva al commit. Es decir, no se va a GitLab o a GitHub o a donde quieran. Esta parte del commit selectivo a nivel archivo y a nivel línea de código se me hace muy interesante porque también nos da, ¿cómo decirlo? Nos permite hacer como una revisión propia del código. Nosotros, antes de hacerle un git.commit, nos permite hacer ver que a lo mejor tenemos ahí un hardcode o un print que no debería estar, o qué sé yo, alguna cosa que no debería irse. ¿Qué más tiene? Lo de la varita mágica. Vamos a ver.
Bueno, no me acuerdo dónde está el ejemplo, pero ahorita se les enseño al final, ¿me acuerdan? Y ¿qué es lo siguiente que tiene? Bueno, que yo he utilizado con PyCharm, las pruebas unitarias. Como vimos, por ejemplo, hace rato con Misael, tiene ahí un botón en su IDE que es Xcode, que le permite ejecutar una prueba unitaria en particular, no todo el set de pruebas. VS Code creo que también nos permite hacer eso. Con PyCharm también. A ver, creo que por aquí tengo un ejemplo que va un poco relacionado con esta parte del debugging. ¿Quién me podría decir qué es el debugging o qué es el debugging del código? Sí, generalmente lo hacemos cuando hay un bug y tenemos que buscar qué está pasando, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos normalmente? Sí, generalmente lo llenamos, lo atascamos de prints, ¿no? Print en la variable que pensamos que a lo mejor es la que está generando el error. ¿Por qué? Porque queremos ver el comportamiento y los valores que tiene el código en la ejecución de ese error, ¿no? Entonces, PyCharm nos permite hacerlo línea por línea y ver todos esos valores sin tener que estar llenando el código de prints. Déjenme les enseño un ejemplo. NetBeans creo que también. De hecho creo que también. NetBeans, Eclipse. VS Code creo que también. Pero por ejemplo, en este caso que yo programo principalmente con Python y Django, también me permite hacer debug dentro de los templates. No sé si NetBeans y VS Code también lo permiten. A mí me ha resultado útil porque de repente hacemos cosas con Wagtail y se arman unos objetos muy complejos en los que no sabemos bien qué valores tiene y por qué no está mostrando la información que le estamos enviando. Y con PyCharm sí lo podemos hacer, es muy fácil. Déjenme, lo corro. ¿Qué dice aquí? Creo que le estuve moviendo algo. Ya está. Entonces aquí le vamos a poner que es pulse. Y aquí ya se detuvo en el template. Tengo un for aquí, bueno, en el ejemplo del tutorial de Django venía un for. Y en esta parte, en el panel de abajo, ¿sí se ve? ¿De verdad? Vienen todas las variables a las que tiene acceso este template en particular en este punto de código. Por ejemplo, aquí tenemos la variable question, que si nos vamos aquí abajo podemos ver qué valores tiene. Vemos que tiene un ID, que tiene la fecha, que tiene el texto como tal de la pregunta. Y bueno, ¿esto en qué nos ayudó? Que no estamos llenando aquí de prints, ¿no? Ah, sí, cierto, sí. Question, punto ID. Y a pesar de que le podemos poner ahí prints, pues realmente no sabemos qué tantas propiedades puede llegar a tener esa variable. Porque a veces usamos un framework como Wagtail que tiene un montón de cosas por detrás. Y con PyCharm es muy rápido porque ahí podemos ver en concreto qué otras propiedades puede tener y qué valores tiene. Bueno, esa era por una parte. Vamos a ver lo que corre. Bueno, ya se vio la pregunta. Bueno, podemos hacer debugging en las pruebas unitarias directamente también. Por ejemplo, en comandos. Bueno, ¿quién de aquí programa en Python o Django? Ok. ¿Han llegado a hacer algún command que se ejecuta con Python, .manage, espacio, un comando que ustedes creen, ¿no? ¿Cómo lo prueban? Igual con prints, ¿no? Déjenme me cambio de rama. No, yo estoy aquí. Bueno, también si vieron cómo hice el checkout, lo hice muy rápido, ¿no? Normalmente se van a la consola, escriben git, checkout, espacio, el nombre de la rama, etcétera, ¿no?
Y si tienen cambios, también les va a mandar un error. En este caso también le hace un stash. De hecho, te avisa primero que tienes cambios, te pregunta si quieres que haga un stash en automático o no. A veces no queremos porque son cambios que son de esa rama en particular, no de la otra. Pero bueno, ¿qué les iba a mostrar aquí? Ah, lo del debugger en el comando. Es este. Entonces, digamos que hay un bug. Es así. Bueno, es que tengo el breakpoint donde no va. Aquí, por ejemplo, ya se paró. Ya podría yo empezar a hacer análisis del código para ver qué es lo que está pasando. Puedo ver aquí los valores. Puedo, de hecho, ejecutar funciones. Por ejemplo, vamos a dejarlo que corra y nos va a imprimir que dice enviar al correo, no sé qué, el total de preguntas es 1, ¿no? Es un ejemplo ahí muy sencillo, pero lo que les quiero mostrar es que podemos editar incluso los valores. Por ejemplo, aquí le quiero decir que es un 20, ¿no? Y ya lo dejo que corra. Obviamente el mensaje cambia. ¿Eso de qué nos sirve? Cuando estamos queriendo corregir un bug, ¿qué es lo que hacemos? A veces hardcodeamos ahí que cambie el valor, ¿no? Para ver si con eso se corrige el bug. Entonces le ponemos un hardcode ahí de code es igual a 20. En cambio, si lo hacemos con la herramienta, lo hacemos directo en el momento en que se nos ocurrió que a lo mejor va por ahí el asunto y seguimos con las pruebas, igual podemos ir línea por línea. ¿Qué más? También podemos ejecutar instrucciones de Python, en este caso. Por ejemplo, aquí vamos a ver que corra una línea más. Le voy a poner que count es igual a 10. Y lo dejo que corra y ahora me va a imprimir 10. Eso se puede hacer con otras instrucciones también. ¿Qué más tiene? Visualización, edición de valores, ejecución de sentencias. Bueno, esa es la parte de debugging. Otra parte interesante que tiene, que también vi que tiene Visual Studio más o menos, es la configuración de la ejecución o debugging. Tú le puedes configurar aquí qué intérprete va a usar, si el de tu virtual environment o el del sistema, o el de Docker o el de, ¿cuál es más? Virtual environment, Docker, uno remoto, uno de WSDL si es que estás en Windows y con una instancia de Ubuntu en tu Windows, o etcétera. También te permite configurar variables de entorno. ¿Quién ha usado variables de entorno? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, ¿por qué es bueno usarlas? Porque una es para no guardar ahí contraseñas, por ejemplo, de la base de datos o de algún servicio, de una API o para varios propósitos. Otro es, por ejemplo, valores de desarrollo. Por ejemplo, si tenemos una arquitectura multiinstancia, una instancia tiene ciertos valores para apuntar a una base de datos, para apuntar a una API y otra instancia para apuntar a otra base de datos, a lo mejor es de otra implementación, de otro cliente, de otra empresa, y para evitar código duro, ¿no? Entonces, con PyCharm también podemos configurar aquí las variables de entorno que vamos a usar en local. Por ejemplo, digamos que tenemos este mismo comando. Voy a borrar esto. Dice aquí que se le mandaron. Sí, aquí tiene un valor por default para el correo. Digamos que si se envía un correo, que no es un print. Y por ejemplo lo queremos probar en local, pero ¿qué es lo que haríamos aquí? Pues lo cambiamos, ¿cierto? Y le ponemos fernando@hotmail.com. Ok, pero esto ya empieza a generarnos una probabilidad de que hagamos un git add punto y se nos vaya ahí ese hardcode, y en el deploy, en el ambiente de producción se va a enviar a Fernando y no debe enviarse a Fernando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Primero voy a deshacer esto. Nos vamos aquí a la edición de configuración de debug y le voy a agregar esa variable de entorno que se llama
y le vamos a poner otro arroba ejemplo. Entonces, si lo corremos, no le voy a poner modo debug, lo voy a correr nada más. Como pueden ver, aquí ya se imprimió con ese nuevo valor. ¿Esto para qué nos sirve? Para lo que les decía, no estar haciendo código duro en nuestro código. ¿Qué más estábamos viendo? Evitar código duro, borrar secretos. Ok. Esto ya lo vimos. Esto también. La navegación. Sí. Generalmente cuando queremos cambiar alguna parte del código, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos aquí a la parte izquierda, donde está todo el directorio de archivos, y buscamos, por ejemplo, quiero modificar una vista, está aquí el archivo, ¿no? Le doy enter y ya me voy a buscar, quiero modificar la función de vote. Entonces le voy aquí y ya le hago la modificación, ¿no? Pero con PyCharm, y creo que también con VS Code en algunas partes, tiene atajos de teclado. Entonces le pongo aquí el nombre del archivo y me filtra por todos los archivos que coinciden con eso que le puse. También lo puede hacer a nivel función o clase. Entonces aquí le voy a poner vote y no salió nada. Porque es una función. Eso lo puedo hacer con esta otra parte de símbolos. Aquí puede buscar entre consonantes, variables, funciones, y creo que nada más. Entonces aquí le voy a poner vote y ya me lo encontré. Ya me puedo ir directo sin estar teniendo que buscar el archivo, a ver en qué app de Django está, en qué archivo, todo eso. ¿Qué más? Sí, también nos permite hacer, ¿qué es esto? Por nombre de archivo, por clase, acciones, símbolos y todo lo anterior. También nos permite estar navegando directamente a la implementación de una función. Por ejemplo, ¿dónde hay una función? Por ejemplo, esta HTTP Response Redirect. Me parece que VS Code también lo hace, pero según yo, PyCharm lo hace un poco mejor. Por ejemplo, cuando queremos editar una plantilla, pues aquí también le damos control más clic y nos lleva a la plantilla directamente. Y otros editores creo que no lo hacen tan bien. Y hasta con las URLs, si le pico aquí, me va a llevar a donde está la definición de esa URL. ¿Qué más tiene? Integración con framework. Bueno, va casado con esa parte. ¿Qué es lo que también nos ayuda? El autocompletado de variables, de clases, de funciones, de plantillas, de rutas, de todo lo que está indexado en el código. El resaltado de errores. Esto también nos ayuda porque antes incluso de correr las pruebas unitarias, es que las tenemos, ya podemos ver, porque salta a la vista, que hay un error. Por ejemplo, me voy a ir aquí que tiene unas pruebas. Está usando una función, que es esta. La voy a borrar, nada más a modo de ejemplo. Nada más la voy a comentar. Y en automático ya me está aquí saltando a la vista que hay una alerta ahí. Si me paro dice que no pudo resolver la referencia porque ya no existe esa función. Lo mismo pasa con propiedades, con plantillas, con muchas cosas. ¿Esto por qué nos ayuda? Nos ahorra tiempo, ¿no? Antes de correrlo y llegar hasta ese punto, ya sabemos que va a tronar. Es más, incluso con variables que no existen. Si aquí yo le cambio, por ejemplo, a 2, abajo ya me va a brincar. Ya dice que esa variable no existe. ¿Qué más tiene? Código duplicado. Por ejemplo, lo que hablaba Héctor hace rato de cosas que son comunes, ¿no? Siempre andamos repitiendo que hay que setear una variable o una no sé qué, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos por ejemplo, este es un script de Ansible en el que estos dos archivos empiezan con el mismo código. De hecho, aquí me lo dice. Dice, ¿sí se alcanza a ver?
Sí, ¿verdad? Bueno, dice fragmento de código duplicado y dice que tiene 7 líneas. Si le doy en mostrar duplicados, me va a decir en qué lugares está encontrando esa duplicidad de código. Esto que nos ayuda a que ya nos damos cuenta que estamos repitiendo código y va en contra un poco de los patrones de diseño, ¿no? El don't repeat yourself. Entonces de aquí, de alguna forma, yo podría encontrar de meter estas instrucciones que son comunes a un archivo aparte, donde yo lo pueda editar en un solo lugar en lugar de dos. Y eso, por ejemplo, creo que no lo he visto en otros editores. ¿Qué más tiene? ¿Tienen alguna duda ahorita? Ok, guías de estilo. Ah, sí. ¿Alguien ha instalado el PEP8 en su editor? Ah, bueno, muy bien, porque deberían. Por ejemplo, regresando al ejemplo de Django, si aquí yo le borro, luego me va a saltar, ¿no? Bueno, aquí ya me dice que estoy infringiendo la regla de PEP8 de que deben haber 2 líneas antes de una clase y debe haber una línea antes de cada función. Si lo arreglo y le cambio aquí por mayúsculas, también me va a regañar. O no. O tal vez no. O a ver con una vista. Sí, por ejemplo, ya me está saltando porque una clase debe con camel case. ¿Qué más? También tiene el import automático de librerías. Voy a detener esto. Por ejemplo, vamos a borrar las librerías de aquí. Bueno, aquí no tiene muchas. Por acá. Por ejemplo, voy a borrar esta librería de question, que en realidad es código propio. Ya me salta aquí que hay un error. Si le presiono un atajo de código, en automático ya me dice, lo puedo importar por ti. Le digo, órale, va. Y si después, por ejemplo, ya no la uso, también me saltan las librerías o bibliotecas que ya no estoy ocupando. Entonces pues ya las puedo borrar yo con tranquilidad porque sé que en ningún lugar de este código lo está ocupando. ¿Qué más tiene? Variables. Bueno, eso ya lo vimos. Bueno, no, lo de las variables no. Por ejemplo, le voy a poner aquí un 1. Ya también me marca aquí en gris de que no estoy ocupando esta variable. Entonces la puedo borrar. ¿Para qué la quiero ahí? ¿Qué más tiene? Visualización, definición de documentación. Sí, por ejemplo, si empiezo a escribir aquí una función, question.objects.filter, ya me dice aquí un poco qué argumentos va a recibir o puede recibir. Bueno, este no es un buen ejemplo porque no tiene mucho, pero recibe argumentos y más argumentos. Pero, por ejemplo, déjenme ver. En los models nos puede ayudar a saber qué parámetros puede recibir un objeto. Por ejemplo, aquí ya me dice que puede recibir verbose name, ¿no? Y me lo autocompleta, le pongo aquí que es campo. Luego también puede recibir nombre. Y bueno, nos va ahí diciendo qué parámetros puede recibir y de qué tipo son, si es que está también indicado. Hace rato hablaban de refactor, ¿no? Por ejemplo, si hay una variable que no tiene sentido, pues la pueden editar. Incluso también podemos editar, por ejemplo, esta la voy a editar. Le voy a poner nuevo nombre. Eso también lo hace VS Code, creo. Creo que también Sublime. Pero por ejemplo también puedo editar una carpeta. Por ejemplo, cuando creas tu proyecto de Django te pone el nombre del proyecto, pero digamos que yo le quiero cambiar y le quiero poner config. Me va a buscar la referencia si lo va a cambiar. Si pudieran dar cuenta, aquí todos estos archivos están en azul porque ya los cambió.
Si vemos aquí, bueno, no sé por qué se cambió de directorio, pero en el Manage tuvo que haber cambiado. Bueno, creo que fue un mal ejemplo. ¿Qué más tiene? Bueno, los atajos de teclado que ya se los mostré hace rato. Obviamente entre menos usemos el mouse somos más productivos, somos más rápidos, nos quita ahí trabajo que hay que hacer. Otra cosa que tiene que se me ha hecho muy interesante es DataGrip. ¿Qué IDE utilizan ustedes para hacer consultas en base de datos, inserts y etc.? ¿La consola? ¿La terminal? ¿Madre? Workbench. ¿Y si es Postgres? pgadmin, creo, ¿no? Y si es SQLite Browser, ¿no? O sea, es un ID por cada base de datos, ¿no? Y con JetBrains tiene uno solo para todo. Bueno, para muchos, en este caso. SQL Server, Postgres, SQLite, MySQL, Amazon Redshift, no sé, tiene un montón. Por ejemplo, aquí yo tengo configurado Postgres y un SQLite. Uno es en ambiente local y otro es un deploy de staging. Entonces, por ejemplo, tenemos en Django, todos tenemos la tabla de user, ¿no? Y aquí me salen todas las configuraciones, pero vamos a abrir uno de SQLite, por ejemplo. Se dieron cuenta, hice un atajo, no me fui a la consola y le puse select o le di clic derecho, consultar. Fue un atajo de teclado y le puse el nombre de la tabla y me lo muestra. Esto es SQLite, por ejemplo. Pero ahora vamos a hacer lo mismo con Postgres. Este es Postgres. Es la misma interfaz, los mismos atajos de teclado, el mismo ID. ¿Qué más? A ver, ¿qué puse por aquí? Bueno, y la navegación es muy similar a PyCharm o Goerland o Rider o todos los otros que tiene de los diferentes lenguajes. También tiene algo bien interesante por aquí. Por ejemplo, vamos a filtrar. Bueno, voy a buscar otra página, otra tabla y voy a filtrar por. ¿Dónde está esto? Sí. Digamos que queremos ver con qué otra tabla está relacionada este campo en particular, porque esta es una tabla de campos de WAPTE, pero digamos que quiero ver con qué tabla está relacionado y con qué fila. Me voy aquí a GoTo y luego me voy a Related Data y le damos Enter. Me va a llevar a la otra tabla y, bueno, en este caso fue un solo registro, pero me selecciona también el registro con el que está relacionado. Y por ejemplo, si queremos buscar dónde están las contraseñas guardadas, ¿alguien sabe dónde están? ¿En Django? No, en la base de datos. Aquí le puse en símbolos y ya me lleva directo a la tabla. En este caso es la tabla de OutUser. Aunque está vacía, no sé por qué. Pero por ejemplo vamos a buscar ahora username. Me va a llevar directo a esa tabla. Es más, incluso en el campo. Ya. Pues eso era todo lo que les quería comentar de JetBrains. ¿No tienen alguna duda? ¿Los convencí o no? ¿Este DataGrip también es Community Pro? ¿O solo No, me parece que solo PyCharm es Community. Todos los demás son de paga. Pero no tiene que pagar porque hay licencias gratis. Sí, por ejemplo, si vienen al Meetup les pueden dar una licencia. Que dura un mes o no sé cuánto dura, ¿no? Un año. ¿Un año? Ya se acostumbrarán y lo van a terminar pagando, ¿no? Por ejemplo. Exacto. Ese es el truco.
¿Alguna otra duda o algo? Tasa dependiente. ¿Mande? Tasa dependiente. Pues Sí. Yo ya no lo puedo dejar.